¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlos siempre, siempre en compañía de los mejores, aunque sea telemática. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Además, un programa de los de lápiz y papel, de los que hay que apuntar, de los que vamos a escuchar sin duda más de una tesis de inversión de uno de los mejores. Y lo vamos a disfrutar también con Manuel Llamas, que también nos escucha por teléfono. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí en el estudio. Yo sé que vosotros estáis más cerca del mar. No, si queréis, hoy no digamos dónde, pero seguro que los dos estáis más cerquita del mar que yo. Sí. Estamos, solo que en puntas del país diferente. Bueno, bien. ¿Pero estáis comiendo bien? ¿Estáis ya morenitos? Sí, más o menos. Bueno, mientras comáis siempre con el vino de Marqués de Riscal, todo está en su sitio y todo está correcto. Aquí en la mesa, el que no falla nunca, aquí en el estudio, es Andrei Trucmel desde Value School. Andrei, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento porque hoy tenemos un programa de los que a mí me encantan, de los que yo disfruto especialmente porque tenemos a uno de los mejores inversores que tenemos en España, de los mejores inversores, de los mejores gestores de fondos que tenemos en España, y no es otro que el director de inversiones, CEO, fundador de Magallanes Value Investors. Él es Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Gracias. Hoy la única pega es que te tenemos por teléfono, era la única manera de poder estar contigo en el día de hoy. Sé que andas desplazándote, vamos a ver si la tecnología nos acompaña y no se corta la señal, pero en cualquiera de los casos vamos a hacer una pequeña recomendación antes de empezar el programa, y es que entren ustedes en la Academia de Value School. ¿Cómo se entra en la Academia de Value School? www.valueschool.es, en la sección de formación. Ahí tienen todo el acceso para Value Academy y nuestros cursos. La Value Academy, que está llena de cursos, entre otros el despertador de tu dinero. Justo. Tenemos a medias Value School y Tu Dinero Nunca Duerme, que es la mejor manera de arrancar en el mundo de la inversión cuando no tenemos ni idea. Pinchamos ahí, es un curso que se consume rápidamente, que está muy bien, es cortito y muy ilustrativo, unas recomendaciones bibliográficas extraordinarias. Y por supuesto, para el que quiera un paso más, pues que entre, que no sé si quedará alguna plaza ya libre, yo creo que ya se han terminado todas, en Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que es el curso que tenemos un poco más especializado con la comunidad de locos de Wall Street. Hechas estas dos recomendaciones, ahora sí, vamos directamente al programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues con Iván Martín, que acaba de publicar la carta a los inversores del segundo trimestre, una carta de las de obligada lectura para todos aquellos que nos gusta la inversión y que nos gusta además el estilo value como el que practica Iván Martín en Magallanes. Bueno, pues Magallanes, que además, digamos que demuestra, redobla su apuesta por el value con, resultados como el que está teniendo su cartera ibérica. De todo esto vamos a hablar, pero Iván, yo no puedo ser infiel a mis propios principios, y aquí en este programa el primero que pregunta siempre es el representante de Value School, hoy Andrei Trucmel. Andrei, tira. Buenas tardes, Iván. Gracias por compartir esta charla con nosotros. Lo primero de todo, felicitarte, porque no había tenido la ocasión de hacerlo hasta ahora, por el 10º aniversario de Magallanes Value Investors, y también, como apuntaba Luis Fer, por el buen rendimiento de los fondos European e Iberian también. Repasando las fichas, observaba que los dos estaban aproximadamente en un 9% de rentabilidad anualizada desde inicio, y de hecho pues superando al índice de referencia en alrededor de unos 3 puntos porcentuales más o menos en el caso de ambos fondos. Entonces mi pregunta es, en estos últimos 10 años, ¿cómo resumirías este camino en Magallanes, más a nivel enseñanzas que te deja el mercado y también momentos que hayan podido ser especialmente difíciles para poder lograr batir al mercado en este periodo? Pues nada, muchas gracias por la felicitación de estos 10 años, y efectivamente pues es un horizonte temporal lo suficientemente grande
como para hacer varias reflexiones, ¿no? Pues y se me vienen varias a la cabeza. Una de ellas es que uno nunca deja de aprender, ¿no? Es un tópico, ¿no? el de seguir aprendiendo, proceso continuo, pero es cierto que en el mundo de las inversiones siempre lo imprevisto, ¿no? Lo que uno no imagina que puede ocurrir, también otro tópico, ¿no? Lo que no sabes que no sabes, lo que sí que sabes al final es que esas cosas ocurren. Entonces tienes que tener una capacidad para adaptarte, ¿no? Esa es una de las reflexiones, la capacidad para adaptarte. Otro punto interesante o posiblemente sea de los más importantes y no el que más, la importancia de tener un proceso de inversión, que tantas veces, ¿verdad? En el programa hemos hablado del proceso de inversión, hemos dado pinceladas o hemos detallado tesis de inversión, esa filosofía / proceso de inversión, y yo voy más al proceso. Porque la filosofía, que a veces lo intercambiamos, ¿no? Hablamos tengo una filosofía de inversión, una filosofía de hacer las cosas, pero es eso, es una filosofía, es un pensamiento, y cuando se ejecuta es el proceso, cuando lo bajas a la arena, cuando te enfrentas al mundo real. Y en 10 años, lo importante de tener un proceso de inversión, un proceso de inversión que ha podido navegar y sobreponerse y llegar a brillar con los resultados en escenarios totalmente imprevisibles. Y eso es porque hemos tenido una habilidad especial para prever esos escenarios, esas adversidades. No, nosotros no somos capaces, nadie es capaz. Ha sido gracias a mantenernos fiel a ese proceso de inversión basado en la técnica de inversión a largo plazo nuestra particular, de inversión en valor, o la forma nuestra particular de interpretar la inversión en valor, y que de alguna manera con los resultados pues se ha visto validada. Pero esto es un poco lo que destacaría, ¿no? Manuel. Los resultados del primer semestre han sido muy positivos en todos los fondos. Estaba revisando ahora la rentabilidad durante la primera mitad del año, pues del 11,5% en el fondo European, más del 25% en el Iberian, del 16% en el Microcaps, en el de pequeñas empresas. Me sorprende especialmente la excelente rentabilidad, el excelente comportamiento del fondo ibérico. Entre los particulares predomina la imagen de que el IBEX 35 es una bolsa, un mercado que hay que intentar evitar. Sin embargo, los resultados que estáis cosechando en el fondo ibérico, pues digamos que reflejan exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando un poco en la bolsa ibérica, tanto Portugal como española, para que estén arrojando estos muy buenos resultados en vuestra cartera? Pues sí, es muy buena observación, Manuel, porque fíjate, eso va relacionado con lo que comentaba del proceso de inversión y la forma de hacer las cosas. Y una característica de ese proceso de inversión, de esa forma de afrontar o de gestionar las inversiones, es precisamente en fijarse en aquello en que nadie en la comunidad inversora no se fija, ¿no? Es lo que coloquialmente o habitualmente se le llama ser contraria, ¿no? Como contrario quiere decir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos de actitud rebelde y vamos en contra del mundo, de los principios. No tiene que ver con eso. Está basado en la experiencia y el sentido común. Al final, aquellas zonas, aquellas geografías, aquellos sectores, aquellas compañías que la comunidad inversora no presta atención por las razones X, y luego al final las razones X no son baladíes, son importantes, son de peso, se genera un desajuste de valoración, pero por sentido común, porque hay menos interés en esa tipología de compañías. Si hay menos interés, hay menos dinero. Si hay menos demanda por esos títulos, pues los precios de estas compañías no suben, sino que presumiblemente caen. Y España, aunque hablamos de España, IBEX 35, ha sido un caso de inversión a evitar. Pero literalmente a evitar, porque en conversaciones con colegas de la inversión internacionales y nacionales también,
se acuñaba el término de España es no invertible. Y ya está, y a otra cosa. Por razones X, ¿no? Decía al principio, razones X, que no tienen por qué ser, no tiene por qué ser o sea, explican la causa de que esté infravalorado el determinado activo, que en este caso es España, lo que estamos hablando. Pero otra cosa es que esto funcione así, que a la vista de los resultados no funciona así. Y funciona precisamente al contrario. ¿Qué razones X? Bueno, pues en España hemos tenido agitación, lo quiero resumir sin entrar en cuestiones de ningún tipo, hemos tenido agitación política. Vamos a resumirlo así, en un esfuerzo de resumen extremo. Sí. Todos sabemos a lo que nos referimos, agitación política regional, nacional, en los últimos años. Entonces, eso ha llevado a la asociación de mejor no invertir en España mientras que haya esta agitación política, ¿no? Esta forma de gobernar, de legislar, lo que sea, X. Eso ha generado una oportunidad durante los últimos años, porque ha habido una multitud de empresas, porque España no es solo el IBEX 35, eso es una puntualización tan importante. Una razón importante de que nuestro fondo haya tenido esos retornos tan altos, tan significativos, es precisamente porque no ha sido IBEX 35 durante todo este tiempo, ¿no? La gracia de batir y el riesgo, ¿no? Cuando Andrei comentaba al principio los datos de rentabilidad y lo que hemos batido a los índices, la gracia para batir a un índice es no ser el índice, ¿no? También por sentido común. Si tú eres el índice, ni lo vas a batir ni le vas a perder, vas a hacer lo del índice, ¿no? Entonces, el no haber sido IBEX 35 y el haber prestado atención cuando nadie quería prestar atención a las acciones basadas en España en general, es lo que nos ha hecho tener esos resultados. ¿Y cuál ha sido el catalizador? Cerrando, Manuel, la respuesta a tu pregunta. El catalizador ha sido que el tiempo ha pasado y, como en alguna ocasión hemos comentado, buenas empresas a buenos precios pueden estar infravaloradas un tiempo, pero no eternamente. No eternamente. Y es lo que ha pasado en las buenas compañías que nosotros particularmente habíamos elegido en el fondo ibérico. Entonces, ¿qué moraleja trae uno? ¿Qué reflexión saca uno? Y que nunca dejas de aprender o de reforzar conceptos del proceso de inversión. La moraleja de esto es que aquellas zonas geográficas, aquellos sectores, aquellas industrias, aquellas compañías, aquellas tipologías de compañías, pequeñas compañías, medianas compañías, la categoría la pone cada uno, la que quiera, que en el momento actual, y se me ocurren unas cuantas ahora, vamos a hablar de ellas, la comunidad inversora no quiere, no es garantía de éxito, pero sí es un buen comienzo o un buen sitio donde identificar buenas ideas o ideas que serán buenas inversiones a futuro, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el fondo español. Y los resultados, también se extrae una cosa de esto, ¿no? Es decir, los resultados, tú tienes claro cuánto vale una compañía, pero no cuándo se va a realizar ese valor. Y la bolsa en esto es caprichosa. La realización del valor, que es un eufemismo para decir cuánto sube, se puede producir en un par de años, y a lo mejor estás 6 o 7 años invertido en un activo y en el último año te consigue la rentabilidad, ¿no? Eso también, otro punto del proceso de inversión, pone a prueba la paciencia, o para qué sirve la paciencia. La paciencia sirve para esto. Sabemos lo que vale, pero no sabemos cuándo va a realizar o cuándo se va a cristalizar ese valor. Entonces necesitas tiempo. Y en la mayor parte de acciones españolas, por lo menos en nuestro fondo, pues han ocurrido los 2 últimos años. Por eso esa rentabilidad de, pues prácticamente llevaremos un 28 lo que va de año, contando julio, y el año pasado pues fue también más de un 20%, ¿no? Domingo. Yo te quería hacer una pregunta sobre el otro fondo, el fondo europeo, que también tiene relación, o también me gustaría saber si esto le afecta a la bolsa española. En la última de vuestras cartas a los inversores, decís: se empieza a observar en lo que va de año una importante rotación de flujos de capital hacia activos europeos. De hecho, decís que solo durante el mes de mayo, 25.000 millones han salido de la bolsa americana y 21.000 millones han entrado en la bolsa europea, y más de 82.000 millones en el año.
Claro, es que esto también es muy relevante. No sé si es que están cambiando las modas, no sé si simplemente es que había demasiado optimismo sobre la bolsa americana. No sé si es una respuesta a esos riesgos que ahora vemos en las empresas norteamericanas que quizás antes no se veían. Pero al final el flujo, es decir, siempre estamos mirando valoraciones, siempre estamos mirando características de las empresas, pero claro, es muy importante cuánta gente haya en los mercados y cuánto dinero esté entrando. ¿Crees que es algo estructural? ¿Crees que es algo que a lo mejor mañana Trump anuncia otra medida y cambia? ¿Cómo veis este movimiento? Y como estabas hablando de bolsa española, esto es bolsa europea, pero también se nota apetito en la bolsa española, más allá de, bueno, estas empresas se han revalorizado, a lo mejor se quedan ahí, sino, no, es que está entrando la gente, está viendo buenas opciones. Sí. Pues, decir ahora si es algo estructural no lo sé, o sea, no puedo hablar con la autoridad y decir es estructural y ha cambiado definitivamente, pero estos datos que has comentado que reflejamos en la carta, efectivamente sí son un poco insólitos y te diría prácticamente desde que comenzamos Magallanes, no es habitual, ha habido siempre movimientos puntuales. La tónica general ha sido que el dinero dedicado a la inversión en el mundo mayoritariamente ha ido destinado a Estados Unidos, ¿no? Este es el gran colorario, el gran movimiento ha sido esa es la tónica habitual, que se ha acelerado en los últimos años. Eso ha sido en detrimento de otras áreas geográficas, y las más afectadas pues ha sido el resto, ha sido emergentes y Europa, y particularmente Europa. Por méritos, oye, lo hablamos en algunas ocasiones con nuestros inversores, por mérito de Estados Unidos no le quitamos mérito, ¿no? Y por demérito europeo, eso también. Pero el caso es que, lo comentabas, Domingo, esto es un mercado. Al final es oferta y demanda de dinero y de activos. De dinero y compramos activos. Y la demanda, el dinero ha ido a Estados Unidos. Entonces los precios, ante una oferta determinada de títulos, y todo el dinero que iba ahí, pues los precios suben. O sea, es un sentido común aplastante, pero es que aplica. ¿Eso a qué te lleva? Que las valoraciones suben, como bien has indicado. Ese es el factor de ajuste o el reflejo. Si hay más demanda que oferta de títulos, pues las valoraciones suben. Y es lo que ha pasado en Estados Unidos. Hasta un punto que no ha sido de ahora, ya se lleva acumulando sobre todo los 2 últimos años, y en alguna otra carta nos hemos hecho eco de ver desequilibrios, que ojo, los equilibrios tampoco son garantía de nada, pero es un hecho, desequilibrios de capitales que llama la atención, ¿no? Depende el índice mundial de bolsa que te cojas, depende, más o menos, como entre el 70 y el 75% del dinero invertido en bolsa está en América, Estados Unidos, se dice pronto, ¿eh? Cuando representa en PIB, que representará alrededor de un 20%, más o menos, ¿no? El PIB norteamericano, hay un claro desequilibrio, ¿no? No tiene sentido que el 25% de la inversión en bolsa del mundo sea lo que no es Estados Unidos, ¿no? Hay una Europa, unos mercados emergentes, hay un Japón, hay China. El sentido común te dice cosas, pero yo insisto, no es garantía. Pero son puntos que cuando los selectores, los asignadores de capital, porque también hay que reconocer que este mundo es gregario a la hora de mover capitales, esto se sabe, esto es como la fábula del emperador desnudo, ¿no? Se sabe que el emperador está desnudo, ¿no? Se sabe que hay estos desequilibrios, se sabe que la valoración norteamericana de Estados Unidos es más alta, se sabe que en Europa la valoración es mucho más baja y hay muy buenas compañías y en emergentes. Pero hace falta un catalizador, ¿no? Hace falta que un niño, ¿no?, inocente diga, oye, que el emperador no lleva ropa. Y todos digan, pues es verdad, pues no la lleva. Entonces, no sé si es el momento, pero yo veo indicios, y los acabas de comentar que nos hemos hecho reflejo. Yo veo grandes asignadores de capital, grandes gestoras internacionales que empiezan a tomar decisiones de diversificar. No es coger el dinero de un sitio y llevarlo a otro, es diversificar. Y un poco hasta a Europa, ¿no? Desde Estados Unidos. Eso nosotros lo estamos viendo por primera vez en años. O sea, nosotros los 10 años, un poco ligada también a la pregunta que hacían son más que reflexiones, una observación. Hemos estado en un entorno, los 10 años de Magallanes, nosotros hemos estado en un entorno
en general todas las estrategias europeas, ya no value, europeas, más por ser europeo que value, es un entorno hostil. O sea, cosechar estos resultados, yo los pongo en valor de forma especial por haberlos conseguido invirtiendo exclusivamente en acciones europeas. Que si luego le pones el estilo valor, también ha sido un entorno hostil. Y por primera vez, nosotros estamos viendo y damos fe en nuestros fondos de inversión que hay interés internacional de verdad en suscribir, en diversificar, cada uno lo llama de una manera, cuando hasta ahora era lo contrario, que nuestros fondos, por buenos resultados que tuvieras, la gente quería estar en Estados Unidos. Que las medidas, el día de la liberación de Donald Trump, la incertidumbre que generada haya hecho el efecto de, ojo, es que Estados Unidos funciona y hay productividad y las cosas avanzan, pero también tiene un ratio de deuda, también tiene un déficit fiscal, también tiene sus riesgos financieros. Oye, no te digo que Estados Unidos se vaya a ir todo el capital de ahí, pero a lo mejor hay que diversificar a otros sitios que esos sitios, y hablo de Europa, ahora coincide o por consecuencia de la incertidumbre política que viene al otro lado del Atlántico, están tomando por primera vez, y eso es otro punto que vemos domingo, que Europa está haciendo cosas que hasta ahora no veíamos, ni se las planteaba. Entonces, cosas que vienen de un lado, cosas que empiezan a aparecer en otra, fondos, flujos que se mueven, pues nos hace pensar, nos hace ser optimistas en que posiblemente esa tendencia continúe. Bueno, eso es lo que sin duda alguna tendremos que ir viendo, pero estábamos hablando desde un primer momento, Iván, de tendencias. Hemos hablado del mercado ibérico, de cómo en España pues era un mercado del que prácticamente la gente huía. No pocas veces en este programa hemos escuchado, no, España yo lo descarto porque en España es un país en el que no puedes invertir porque hay un riesgo político enorme, porque en fin, todas las cosas que hemos dicho. En el caso de Europa es verdad que ha sido algo que ha restado más que otra cosa. La narrativa de los mercados hablaba de un Estados Unidos que estaba a la vanguardia del mundo, que era el que innovaba, donde iba la riqueza, donde iba la inversión, donde se estaban produciendo los grandes avances para la tecnología y también para la empresa y la economía, y parece que Europa lo único que sabía exportar era regulación, ¿no? Pero sí, más allá de la narrativa, en unas latitudes y en otras, al final está la realidad de las empresas, y está claro que ahí es donde vosotros habéis sabido nadar a juzgar por los números. Y como a mí lo que me gusta es preguntar por empresas, y antes has dicho que tenías por ahí alguna monitorizada, pues yo te pregunto, Iván, en Europa dices que eres optimista respecto a que parece que esta tendencia de crecimiento, de atracción de inversiones para Europa puede seguir. ¿Crees que puede seguir siendo buen momento para encontrar oportunidades? ¿Vosotros las estáis encontrando? Nosotros estamos encontrando, Luis, sí, totalmente. Es que si uno atiende a las valoraciones de compañías concretas que tenemos en cartera o que tienes en Europa, ¿no? En términos generales, Europa cotiza unas 13, 14 veces beneficio, más o menos. En Estados Unidos, bastante más que eso, ¿no? Entonces, eso ya te está diciendo, no es nuevo de este año, lo que decía al principio, ¿no? Las cosas al final, ¿no? En bolsa son sencillas, pero no son aritméticas y matemáticas en el tiempo que uno estipula. De repente ocurren y parece que ahora eso se está desbloqueando, ¿no? Entonces en Europa hay muchas oportunidades en prácticamente todos los sectores, unos más obvios que han funcionado muy bien, en el caso de bancos, ¿no? Y lo hemos comentado alguna vez con vosotros, ¿verdad? Este fue un ejemplo, o ha sido un ejemplo claro de todas las cosas que estamos diciendo hasta ahora. No invierto en Europa, no invierto en temas regulados, no invierto en la banca, no, que ha hecho todos los pecados que ha cometido en el pasado, no. Ya, pero llega un momento en que tienes que quitarte un poco la primera capa de análisis superficial, la que te dice no invierto en España porque el tema político, y ahí te quedas, ¿no?
no invierto, yo qué sé, pues eso, en un sector como el de bancos, porque fíjate lo que ha pasado, y ahí me quedo. En el ahí me quedo te pierdes la posibilidad, ojo que nunca hay garantías, te pierdes la posibilidad de encontrar verdaderas joyas de rentabilidad, porque a lo que vamos aquí es la rentabilidad y quitarnos los prejuicios de no quiero invertir en España, no quiero invertir en bancos o no quiero invertir en... Fíjate, uno de los escollos, esto como anécdota que comparto, ¿no?, con vosotros, con toda la gente que nos escucha, ¿no?, para que se vea que nosotros nos enfrentamos, no somos robots, máquinas de descontar flujos de caja y lo que sale va y luego tiene rentabilidad y todo fenomenal. Nos enfrentamos, nuestro mayor enemigo es el tema emocional, percepciones, prejuicios, ¿no? Y os comparto lo que vivimos, ¿no? La anécdota de cuando decidimos analizar bancos hace 3-4 años, el mayor obstáculo que yo me encontraba era cómo explicarle esto a mis inversores. ¿Cómo explicar yo esto? O yendo al programa con vosotros, ¿cómo explicar que estamos comprando bancos cuando el sentir generalizado era esto es lo más apestado que te puedas encontrar en Europa? Todavía me acuerdo de esos en el programas, mundo. Iván. Entonces, eso nos pasa ahora con los coches. Nos pasa con los coches europeos. Y razones hay, porque mira los sustos que nos están dando los coches europeos. Es una cuestión de esperar y aguantar estos envites. Y tampoco volverse locos y poner el 100% de la cartera en una temática, porque a veces no salen o tardan mucho, que viene a ser casi lo mismo. Si tarda mucho es como que no sale. Correcto. Entonces, ahora Europa, y viendo más directamente, Luis Fernando, nos ofrece muchos ¿cómo decir? Muchos apartados de valor que no son, yo ya he dicho uno, que no son nada agradables. Los coches, nada agradable, controvertido donde los haya. La industria básica, no sé cómo llamarla, industria, alguna vez con vosotros hemos comentado la de grasa y aceite, ¿no? Que no por eso es menos tecnológica, cuidado. Esa la puedes conseguir a precios muy atractivos, a valoraciones realmente bajas, líderes mundiales los encuentras. Telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado fuera de telecomunicaciones mucho tiempo y nos gustan las telecomunicaciones ahora, ¿no? Y son valoraciones realmente bajas. Y mucho de esto es lo que estamos hablando. Es que no sé cómo llamarlo de otra manera. El prejuicio que pesa por razones ganadas a pulso, ojo, no por modas, pues ahora me gusta o no me gusta. Pero los estigmas, si uno también nos da las reflexiones, los estigmas en inversiones, tanto los positivos, los negativos, duran muchísimo. Tanto que es que marcan el precio durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que las cosas se dan la vuelta o alguien lo descubre o... Las razones nunca sabes por qué son, ¿no? ¿Por qué España ahora sí? ¿Por qué los bancos ahora todo el mundo sí? Pero que hay oportunidades, desde luego. Y nosotros las estamos identificando y así estamos rotando la cartera, Luis Fernando, sí. Iván, comentabas así por encima el sector industrial. Hace unos programas contamos con Santiago Domingo y nos habló de Sandvik, si mal no recuerdo la empresa, la sueca. Y... Sí. Me puse a revisar un poco pues bueno, la diversificación sectorial que tenían vuestros fondos, y además un poco a modo de anécdota, ¿no? Porque al final no dejan de ser etiquetas y luego la exposición real que pueden tener al ciclo, pues este tipo de sectores que son más cíclicos, pues dependerá bastante de los productos que ofrezca, como en el caso de Sandvik o su cartera de clientes, ¿no? Pero sí que veía como en el European me parece que sumando industriales, energía y luego consumo cíclico estaba por encima del 50%, y en el Iberian me parece que era un 40 y algo, muy distinto también, como comentabas antes, a esa diversificación sectorial que pueden tener los índices. ¿Cuál es vuestra lectura actualmente del ciclo de mercado en el que nos encontramos? Y también dirías, quizás la cartera... Es mucho más defensiva de lo que pueden dejarnos ver estas etiquetas de diversificación sectorial. Sí, pues es muy buena observación, buenísima, porque es que eso lleva a varios puntos del proceso de inversión y tiene sentido que la cartera salga así. Fíjate, es el momento adecuado.
sea, la cartera es cíclica, eso es cíclica, pero dentro de cíclica, ¿es la cíclica que va con la ciclicidad económica? No, porque va con la ciclicidad de los ciclos de capital que cada empresa o sector tiene, ¿no? Y eso se ha visto en la banca, tiene su ciclo de capital, o cuando invertimos en empresas navieras, pues tenía un ciclo que no era el ciclo de la economía, era el ciclo de capital que tenía esa industria en ese momento. Y ahora pasa lo mismo, porque fíjate, la percepción, volvemos otra vez a las etiquetas. En las etiquetas ahora, o las percepciones, o el asignador de capital, oye, ahora es un momento de incertidumbre, es un momento del ciclo. Yo estoy parafraseando, ¿no? A los analistas o a los estrategas, que no hacen más que reflejar con buenas o bonitas palabras lo que está pasando ahora, no nada más. No quiero quitar mérito, pero es lo que es. Pues ahora hay un momento de incertidumbre, sí, lógicamente, hay un momento de incertidumbre. Hay un momento de negociación de tarifas, de aranceles, y todo puede pasar, sí, todo puede pasar. El consumo se ralentiza porque ante la incertidumbre la gente pospone sus decisiones de compra y el inversor el empresario pospone sus decisiones de inversión en capital, lógicamente, porque hay esta incertidumbre, hay unos aranceles que se están negociando, con lo cual, ¿no? Y aquí es de la cuestión, lo que decíamos antes, esta percepción lleva a tomar decisión de inversión. Ojo, esto está así, me vuelvo defensivo, ¿no? Me meto en letras, salgo fuera de la bolsa, no sé qué va a pasar. No. La historia te demuestra, nuestra experiencia te demuestra que ahora es el momento, o en estos momentos, de invertir precisamente lo que está bajo amenaza. Y volvemos a repetirnos con la argumentación al principio que hemos empezado con España, ¿no? Ahora es el momento de buscar esa exposición cíclica, porque es la que más afectada se ve por todo este riesgo, esta incertidumbre. Y uno puede decir, vale, y si luego se materializa, van a venir problemas. Pero es que la bolsa tiene estas cosas, que anticipa el todo hoy, o lo bueno o lo malo, o prácticamente el todo. Entonces, muchas de estas empresas cíclicas, como bien has explicado, Andrei, en nuestra cartera, o prociclo, o consumo cíclico, como las quieres llamar, industriales, ¿no? En su precio de cotización, que es la gracia que tiene la cotización, las cosas buenas que tiene cotizar, refleja un escenario muy negativo que posiblemente no se dé. Es altamente probable que no se dé. Y es el momento de comprarlas, ¿no? Por eso nuestra exposición ahora está ahí. Y puede parecer contraria, pero fíjate, puede parecer contrario al consenso generalizado. Uno te diría, ¿no? Un asesor, no sé, un estratega, o quien, el sentido común te puede llevar a pensar eso, no, pues hay que estar en defensivo porque no se sabe lo que puede pasar ya. Pero si uno diversifica la cartera, tiene 35 valores, en compañías número 1, referentes mundiales que han pasado las tarifas arancelarias el día de la liberación, han pasado un COVID, han pasado una gran crisis financiera, han pasado tantas cosas y están aquí para los próximos 5 o 10 años, pues el momento de comprarlas es cuando hay dudas, no cuando todo es maravilloso. Y ahora, digo ahora, está haciendo este año, fue el año pasado, y sigue siendo, y esto lo ligo con Luis preguntaba también, es el momento todavía, llegamos perfectamente, nosotros estamos encontrando ideas en este sentido. Entonces, en resumen, este es el sector donde vemos las industriales, ciclo, energía, materias primas, ¿no? Que vemos mucho valor ahora, aunque no tengan el favor de la comunidad inversora. Manolo. Iván, comentabas antes que, al igual que en su día, cuando todo el mundo denostaba y veía como, bueno, pues directamente rechazaba invertir en bancos europeos, era luz roja. Sin embargo, vosotros ahí visteis oportunidad y el tiempo os ha dado la razón. Habéis tenido posiciones importantes en banca europea con muy buenos resultados. Comentabas antes que también estáis encontrando oportunidades en el sector de las telecomunicaciones en el que no entrabais desde hace tiempo. Entiendo que te refieres concretamente a una nueva posición que habéis incorporado a vuestro fondo ibérico, que se trata de Zegona Communications, que es dueña de Vodafone España. ¿Qué nos puedes contar de esta compañía?
Sí, totalmente. El Fondo Ibérico, pues hemos incrementado exposición a través de Zegona. Zegona es el fondo que compró Vodafone España, efectivamente. Aquí vemos la tesis que sujeta, fíjate, la tesis que hace de catalizador, que nos parezca, generalizo ahora, que nos parezca atractivo el sector de telecomunicaciones en Europa, es el que nos ha hecho estar al margen durante todos estos años, aunque las valoraciones siempre han sido muy bajas. Aquí he sacado muchos temas a la vez, pero hemos estado durante mucho tiempo al margen de un sector con valoraciones muy atractivas, ¿no? Que uno dice, oye, vosotros no sois inversores en valor, value investors, que invertís en múltiplos bajos, sí, pero no todos en múltiplo, porque uno puede caer en trampas de valoración, ¿no? Eso lo hemos hablado alguna vez. Y en las telecomunicaciones nos parecía que siempre que era una trampa de valoración. ¿Por qué? Porque había una concepción en Europa que entendía la competencia como sana para el beneficio de los consumidores, mayor competencia, ¿no? La argumentación es mayor competencia. La mayor competencia la entendían como muchos operadores, da igual el servicio que tengas, muchos operadores, con lo cual van a luchar por la tarifa, con lo cual va a redundar en beneficio para el consumidor, ¿no? Precios bajos. Bueno, no ha sido el caso. En cada país ha habido 3, 4 o 5 o 20 o 30 operadores, si tienes en cuenta los operadores virtuales, y eso no ha redundado en unas tarifas especialmente bajas ni en un servicio buenísimo, ¿no? Entonces esto ha sido así en Europa durante mucho tiempo. La nueva Comisión Europea, sorprendentemente, pero de forma positiva, sorprendentemente por la comisaria que hay, ¿no?, al cargo, tiene un mandato de conseguir, esto está en el informe Draghi también, ¿no? Viene el informe Draghi de conseguir la competitividad o incrementar la competitividad y productividad de las industrias estratégicas europeas. Una de ellas son las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, esto se entiende por fin que significa tener grandes operadores en Europa. Y para tener grandes operadores en Europa hay que empezar por los grandes operadores a nivel nacional, ¿no? Por las economías de escala, porque es lógico. Es lógico que un sector, una industria que requiere de grandes inversiones en capital, lo haga unas pocas empresas, ¿no? Se aprovechan las economías de escala, ¿no? Son los monopolios o oligopolios naturales. Igual que no tenemos 4 redes de transmisión eléctrica ni 5 redes o 5 gasoductos que pasan por el mismo sitio, ¿no? Eso se entiende. Bueno, eso con la nueva Comisión Europea ha cambiado y estamos viendo aquí en España, por ejemplo, que se habla abiertamente por el primero, bueno, ahora no es el primer operador, ahora es el segundo operador, España, con su nuevo equipo directivo, que habla abiertamente de fusiones y de crear campeones, no sé si es la expresión, de dimensión o de escala para hacer inversiones productivas y que redunden el bien de... Eso nos lleva a que demos una pensada, un repaso o actualizar, porque el análisis estaba hecho en las telecomunicaciones europeas y nos lleva a incrementar determinadas exposiciones o a fortalecernos en ellas. Tenemos Telecom Italia, tenemos Bouygues en Francia, tenemos Orange Polska, tenemos varias operadoras, y en España lo hemos completado con la compra de Zegona, porque es el tercer mayor operador y vemos la posibilidad de una operación corporativa con Telefónica que le convierta en el primer operador, superando a Orange más móvil, a más Orange, ¿no? ¿Se llama ahora? Sí, a más Orange. Algunas valoraciones que no están reflejadas en la cotización que tiene Zegona, con una particularidad técnica que hay accionarial, y es que eso es una parte importante de la posible revalorización de Zegona. Y es que la transacción que se hizo cuando Zegona compró Vodafone, la propia Vodafone Grupo, Reino Unido, autofinanció esta transacción, ¿no? Por unas necesidades que tenía Vodafone, no estaba en su mejor momento, y Zegona pudo negociar muy bien los términos de la compra. De tal manera que se financió parte de la operación con un instrumento híbrido que computa como acciones, pero que está capado en el upside. Esto quiere decir que
por mucho que valgan las acciones, ese porcentaje que pertenece a Vodafone no va a valer más de 900 millones más un cupón que tiene que pagar. De tal manera que una vez que se pague o haya una transacción y se pague este instrumento híbrido a la matriz, a Vodafone, insisto que es un poco, tiene una complejidad técnica, pero con que nos quedemos todos que hay un catalizador técnico importante, una parte muy muy significativa del valor total de la compañía irá a los accionistas ordinarios o comunes restantes que estamos en el capital. Entonces, eso nos ha animado a comprar telecomunicaciones, ¿sí? Pero vamos, vamos a quedarnos con que es un sector con sus compañías que ha estado siempre barato y que ahora ciertos catalizadores o aspectos que se desbloquean y ese margen de seguridad juega más a favor de estar invertido, ¿no? Domingo. Varias veces, Iván, a lo largo del programa, de mirar allí donde no quiere mirar nadie, y si hay un sitio en el que yo creo que no quiere mirar nadie en los últimos años es el sector del automóvil europeo. Dentro de la industria europea, que en general está castigada, no sé si el del automóvil ha sido uno de los sectores más castigados, y encima en los últimos días ha habido noticias que ha habido algunas de estas empresas que han sufrido especialmente. Y en la carta a los inversores decíais que vosotros, sin embargo, habíais incrementado la posición. En el Fondo Europeo hablabais de fabricantes de coches en general. Sí. ¿Sigues viendo oportunidades? Aunque yo estaba mirando, por ejemplo, la cotización de Stellantis en el último año, la de Renault, BMW incluso, es un drama. O sea, no... hay muy pocas alegrías en este último año en prácticamente cualquiera, en Mercedes ahora mismo. ¿Sigues viendo oportunidades? O a lo mejor incluso me dices, no, es que lo veo más precisamente por esa evolución del último año. Claro, pues fíjate, Domingo, que es buena observación, buena pregunta, y no son preguntas que van al epicentro de nuestra razón de ser, ¿no? Que son las apuestas controvertidas, ¿no? Que son las que nos hacen ser contrarios o diferentes, pero que luego nos dan la rentabilidad que nos hace ser diferentes por rentabilidad. Y sin lugar a dudas, los coches europeos es una de esas inversiones que tenemos actualmente que todavía no se ha realizado, ¿no? No se ha realizado. Entonces, ¿sigue nuestra apuesta, nuestro compromiso o nuestra confianza? Sigue, por coherencia con lo que acabas de decir. Nosotros estamos incrementando exposición. Estamos incrementando exposición en la medida que los precios van bajando por los precios de cotización, con estos sustos que está habiendo. Nosotros analizamos la situación y es verdad que la situación no es agradable, pero volvemos a lo mismo. Y fijaos, es que este proceso nuestro de inversión, o el proceso que para nosotros ha funcionado, y hablo yo mucho de sentido común, a veces no parece que tenga sentido común. Dices, vamos a ver, Joan, ¿nos estás intentando decir que compras las empresas que están en dificultades? ¿Que tienen problemas? ¿Que tienen que revisar sus guías de beneficio? Pero es así, con un detalle. Porque tenemos un margen de seguridad. Lo voy a explicar de otra manera. Nadie compraría. Olvidémonos de que las acciones cotizan, ¿no? Hay una empresa que no cotiza y estamos en una compra-venta y se vende, se compra a un precio de mercado, con la iliquidez que eso implica además, ¿no? Porque no se la puede vender mañana a otra persona. Si estuvieran problemas, sería difícil entrar en esa compañía, porque no estás comprando a un descuento, estás negociando un precio y luego no es líquido como para salir o incrementar o hacer lo que quieras hacer. En las cotizadas no ocurre. En las cotizadas, lo que decía antes, en algún momento de la interlocución, es que el mercado se pone en la peor situación. Que estas compañías están atravesando un momento complicado, eso es una obviedad, es así. Y la bolsa, ¿cómo lo está descontando? O el precio de cotización de estas acciones, ¿cómo lo está descontando? En el peor escenario. Está descontando que previsiblemente o posiblemente, o están descontando implícitamente que no vayan a existir, ¿no? En los próximos años. Entonces, claro, eso lo tenemos que ponderar. Yo no lo sé. Si supiera que van a desaparecer, no tendría ninguna. Si supiera, fijaos lo que estoy diciendo, si supiera, o si se confirmara lo que
lo que creo que va a pasar, si tuviera esa certeza, tener 100% en coches, no tendría ni telecomunicaciones, ni bancos, ni nada. Ahora sería tener 100% en coches. Pero uno nunca sabe, tendría que ser, creo, honesto, humilde con uno mismo y saber que a veces te equivocas. Te equivocas de raíz en la tesis, o es que esto tarda más. Pero nuestra aproximación, como ha sido con bancos, con otras compañías o sectores en autos, es que los problemas que están teniendo en el corto plazo están bastante más que reflejados en la cotización. Y aquí sí hablo de garantías, con ciertas garantías que financieramente tienen capacidad para aguantarlo. Esto es otro punto que diferencia una trampa de valoración de una no trampa o no potencial trampa de valoración. Estas compañías están sentadas en pilas de caja. Pueden aguantar una situación adversa. ¡Ojo! Que están teniendo situaciones adversas. Leíamos los resultados, ¿no? El anticipo de Renault, que fue decepcionante, Stellantis también, de ganar menos. No estamos hablando de reestructuraciones porque tienen pérdidas que se llevan por dentro de la compañía, sentadas en pilas de caja, ¿no? Bueno, es lo que es. Entonces, se invierte en función a lo que es. Hay unos potenciales muy altos en nuestros modelos, hay unas generaciones de caja, hay unas amenazas que son las que parece que casi exclusivamente cotiza el mercado, la competencia china, los aranceles norteamericanos y la política restrictiva de emisiones, y si quieres la electrificación, ¿no? Estos 4 factores, yo creo que todos los tenemos en mente, pues eso cotiza muy negativamente en el sector, y pensamos que no va a ser así, no van a perder en todo, y a lo mejor podemos tener algunas sorpresas. Fíjate, como está siendo el caso de Volkswagen, y ya con esto cierro el tema de los coches. En Volkswagen, uno de los coches que hemos incrementado ha sido Volkswagen. Fíjate que también, paradójicamente, fue la compañía más en el ojo del huracán, ¿verdad? Ha sido durante el año pasado, cerrando las fábricas en Bruselas, la de Audi, hablando de cerrar 2 en Alemania. Los coches eléctricos más vendidos en Alemania son los ID de Volkswagen, de lejos, pero de lejos, ¿no? O sea, y ya está la competencia china, y está Tesla y BYD, de chinos. Bueno, pues el orden comercial y de oferta y demanda se está estableciendo, y resulta que el consumidor, dentro de la electrificación, en Alemania quiere el coche eléctrico. Pues es un punto a favor de Volkswagen, y así lo está reflejando la cotización. Entonces son puntos, señales que vemos, ¿no?, significativas, que hacen que las tesis no sean blancas o negras, son grises. Y en los grises se puede ganar muchísimo dinero, porque las cosas ni son blancas ni son negras, sobre todo en inversiones, ¿no? Pero se cotizan como blancas o negras. Pues hay muchos grises, ¿no? Qué lección nos acabas de dar. Como siempre, Iván, es una auténtica delicia poder escucharte. La verdad que nos quedamos aquí locos con el teléfono, con el lápiz, el papel, apuntando cosas de las que vas diciendo y esas enseñanzas que nos vas dando. Lástima no tener otra hora más para poder charlar contigo y seguir profundizando en estas tesis. Yo creo que hemos repasado bastante bien el espíritu contrarian del que hablabas al principio, con esas inversiones en España, con esas inversiones en Europa y esas oportunidades que nos has estado explicando, incluida la polémica de los coches, que yo creo que ha sido un regalo maravilloso para nuestra audiencia en el día de hoy. Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors, muchísimas gracias por estar en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues muchas gracias, un abrazo, y en el próximo programa desarrollamos más cosas. Desde luego que sí. A ustedes, señores oyentes, no se vayan porque tenemos un regalito de 5 minutos antes de terminar y cerramos. Y les estaba prometiendo yo a ustedes que teníamos una entrevista muy interesante de otro amigo de este programa, no solo de este programa, sino también de Con Ánimo de Lucro, que es, en este caso, Agustín Vara de Rey, que es el director de Marketing CMO de Cibislen. ¿Cómo estás, Agustín? Pues muy buenas, Luis, pero encantado de estar aquí, como Cambiamos siempre. de estudio, pero vamos a tratar de explicarle a la gente por qué. Estábamos hablando con los amigos de Finicens, con Giorgio Semensato y con Kevin Comeyer, de las virtudes de la diversificación, de no querer ser el más listo de la clase a la hora de invertir. Y es que desde Cibislen proponéis otra manera de invertir
que tampoco se trata aquí de ser el más listo, sino de ir a lo que uno conoce, por ejemplo, el negocio inmobiliario, y además hacerlo no solo con garantías, no solo participando de la rentabilidad, no del alquiler clásico, sino de la promoción inmobiliaria, y además pudiendo poner el conocimiento que uno tiene en el mercado inmobiliario en el asador, porque tú puedes elegir en qué promoción quieres invertir. Cuéntanos cómo funciona Cibisland. Pues es un modelo un poco distinto a la que la gente suele tener en la cabeza de la inversión inmobiliaria. Generalmente todo el mundo piensa en tengo que comprar un piso, reformarlo, venderlo o ponerlo en alquiler. Eso es lo habitual en inversión inmobiliaria. Pero nosotros lo que hacemos es dar una oportunidad que todo el mundo pueda entrar en este mercado inmobiliario con la rentabilidad que ofrece el mercado inmobiliario, pero desde otro punto de vista. Nosotros lo que hacemos es dar un préstamo al promotor para que desarrolle precisamente un proyecto inmobiliario. Igual que un banco, lo que hace es cuando das un préstamo es directamente pedir una rentabilidad, pedir unos intereses a cambio de un préstamo. Pues hacemos exactamente igual. Cibisland es el nexo de unión entre inversores que quieren dar un préstamo a un promotor para que saque un proyecto y el promotor que necesita el capital de los inversores para sacar adelante el proyecto. Entonces los inversores piden, oye, pues yo quiero una rentabilidad entre el 10 y el 13%, que es lo que estamos sacando ahora. Pues nosotros luchamos con el promotor para, oye, te damos todo el capital de nuestros inversores a cambio de que nos des un 11, 11,5 es nuestra media, de hecho. Y aquí es donde funciona el que todo el mundo puede entrar, porque desde 250 euros cualquiera puede invertir en el mercado inmobiliario con nosotros. Desde Cibisland no te hace falta comprarte una casa, no te hace falta pedir un préstamo, no te hace falta hipotecarte de nuevo. Soportando ya la hipoteca que tienes para la casa en la que vives. Si quieres tener una rentabilidad del 11,5 de media, hablamos de media, de un 11,5 anual, 11,5 anual, con nosotros lo puedes tener a través de los proyectos inmobiliarios que sacamos cada mes. Sacamos uno a la semana si se puede, a veces más incluso y a veces menos, como todos los meses, claro. Pero sí intentamos que sea uno a la semana y tú puedes elegir, como tú bien decías, diversificar. ¿Tienes en la cabeza meter 1.000 euros al mes? Pues mete 250 en cada proyecto. ¿Tienes 10.000? O piensas más anualmente. O sea, la idea es meter en varios proyectos, algunos además se van devolviendo antes, otros incluso se retrasan, pero hay penalidad para el promotor, que encima cobras más como se retrasa un proyecto, y todo va respaldado con la garantía hipotecaria, es decir, el propio activo que se está financiando es la garantía. Prestamos 2 millones de euros, 3 millones de euros a un promotor para que saque un proyecto. Pues directamente le decimos, sí, te prestamos 3 millones de euros, ¿cuánto vale tu suelo? 6. Bueno, pues como no pagues, nos quedamos con un activo de 6 millones de euros, nos quedamos con tu activo. ¿Lleváis en el mercado? 8 años. 8 años. Lleváis en el mercado 8 años y estáis bajo la supervisión de la CNMV. Efectivamente. No os escapáis del ojo de Sauron que todo lo ve en este caso. Y te digo una cosa, hasta lo agradecemos, ¿eh? Da mucho más valor a la marca. Da mucha garantía. Aquí claro. Lo hemos dicho muchas veces, mucho ojo con el que te promete duros a 4 pesetas y tienes que entrar a la CNMV para ver si cumple o no cumple. 8 años, un track record muy bueno. Me consta que repiten muchos inversores y muchos promotores. Pues mira, tenemos un 78% de repetición de inversión. Casi 78%, casi un 80%, efectivamente. Y los promotores igual. Hemos sacado 122 proyectos y solo con 75 proyectos. Un 37% repite con nosotros. Y eso que el track record es de 8 años, pero el boom ha sido de 2 años para acá. O sea que todavía nos queda mucho recorrido y hemos superado, por cierto, este mes, hemos superado los 200 millones de financiación en proyectos inmobiliarios. Fíjate, 200 millones, se dice pronto. 200 millones. Oye, una pregunta que siempre me hace el listillo de turno. Me dice, pero ¿por qué acuden a Cibisland los promotores inmobiliarios y no a la banca donde pagarían menos intereses? Pues es muy sencillo, porque la banca no se lo da. O sea, hay determinadas fases de los proyectos inmobiliarios en los que el banco no efectivamente, entra. Para que un banco preste un capital a un promotor, a veces le exigen que tenga ya un 70% comercializado, 70% de las ventas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que quieren es simplemente comprar el suelo. Un promotor dice, no, yo he visto un suelo, quiero comprarlo. O ya tengo el suelo, pero quiero empezar a construir. O ya tengo la construcción, pero me falta empezar a comercializarlo, para eso tengo que terminar y hacer una reforma. Entonces, todas esas fases no entra el banco. Necesitan de inversores privados o de capital propio. Como no tienen capital propio, pues si no, no estarían en esa situación, e inversores privados es muy difícil conseguir, acuden a empresas como la nuestra, le conseguimos el capital y en menos de 30 días, desde que se pone en contacto con nosotros, en menos de 30 días tiene el capital ya en su banco para llevar adelante el proyecto. Entonces, claro, tenemos agilidad, somos más caros que el banco, pero somos muy ágiles. Y el inversor encantado, claro. Por supuesto. Para toda la información, www.cibisland, con V terminado en D.com.
Ahí encontramos la información de Cibislen. Nos suscribimos, que es gratis. Gratis, completamente. Suscribirse, esto nos da acceso a la información que manejáis de cada una de las promociones inmobiliarias y ahí pues el partícipe, el suscriptor dice, ay, pues mira, esta que se va a llevar a cabo en Benidorm, en el tal barrio de Madrid, en Marbella, donde sea la que nos guste. Oye, ¿cuándo va a salir? Tal día. Tenés la información y si quieres rellenas tu wallet, ¿no? Eso ahí es. haces el ingreso e inviertes desde 250 euros. Efectivamente. Más cómodo, imposible. Y más fácil explicado como lo has hecho tú, imposible tampoco. Bueno, pues fantástico. Agustín Baraguer, muchísimas gracias por estar Gracias con a ti, nosotros en Tu Dinero. un placer estar aquí. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. Andrei, que te he tenido aquí calladito, muchas gracias Encantado. a ti también. Y a Manolo y a Domingo, que los tengo al teléfono, gracias también a los dos. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Yo les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Sean muy felices, amigos.